Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario hoy lo tenemos a Carlos nuevamente para contarnos un poco. Bueno, creo que hay muchas cosas para hablar. En general, siempre, por lo que veo, nos vas a contar un poco del contexto, el acuerdo con el fondo, se cumple o no se cumple, cómo le viene la macro para el resto del año y a ver si nos contás algo también de qué pensamos para 2023-2024. Si no, te lo pregunto después. Así que nada, te doy la bienvenida a todos. Recuerden que pueden ir mandando las preguntas, porque después de la presentación de Carlos tenemos una sección de preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más, dale para adelante, Carlos. Tenemos unos 45, 40 minutos, así dejamos tiempo para las preguntas. Gracias, Samba, querido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. El título, más allá de lo que promocionaba la presentación, es Todo se está recalibrando. Por supuesto, voy a tratar de darle un sentido estructural en el hecho de que voy a salir del día a día, porque el día de hoy, internacionalmente hablando, o el pasado es la recalibración de la recalibración. Pero evidentemente estamos en un periodo donde se está recalibrando el acuerdo con el fondo, la política y el mundo. Estamos asistiendo a una recalibración que no va a pedir permiso, que tiene que ver con la recalibración endógena del nivel de actividad y de la tasa de inflación, que partió de una descompresión financiera que otorgó el changüí de no haber entrado con el fondo, no haber roto con el fondo, pero que está ahí, latente. Significó 200 puntos de riesgo país y 20 puntos de brecha, y nada más. Pero el nivel de actividad y la tasa de inflación se van a recalibrar, uno a la baja y otro al alza. Y finalmente va a venir la recalibración del programa y su cumplimiento. El programa no se cumplía antes de la guerra. Quedó más descalibrado con la guerra. Y ahora va a necesitar complicidad adicional del Fondo Monetario para no desmadrarse. Yo ahí voy a tratar de hablar respecto al nuevo programa recalibrado en términos de si se cumplen o no las metas fiscal, monetaria y de reservas, y cuáles sí, cuáles no, cuándo sí, cuándo no, y qué es lo que puede derivarse como subproducto de eso. Entonces tenemos el acuerdo, la política y el mundo. A ver, voy a ir de nuevo. No sé si Samba ubica, ahí está, demoró más de lo que yo creía, y ahora otro. Bueno, tengo que ir para atrás de nuevo. Ahí está. Recalibrando el contexto, el acuerdo con el fondo. Miren, yo nunca viví una situación parecida a esta en términos de que el día que el board aprobó el programa y que dijo hay programa con Argentina, en la misma tarde, no la semana siguiente, en la misma tarde, usando como excusa la guerra y el empeoramiento del contexto internacional por los precios, llamó a recalibrar el programa. El ministro Guzmán suele usar la palabra priorizar, no recalibrar, es semántica pura. Y dijo, lo vamos a hacer en mayo, antes de ver las metas de junio. Quiere decir que, honestamente no lo viví nunca, el propio fondo abre un paraguas. Y abre un paraguas con tantas dudas, insisto, emanadas del que termina de aprobar el programa, que recuerda a Cristina Fernández, porque Cristina Fernández no se va del gobierno, pero intenta mostrar que no tiene nada que ver con el programa, quiere despegarse. Mientras que el fondo otorga el programa, pero también quiere recalibrarse
y por supuesto no quiso hasta ahora tener conflicto con empujar a Argentina, por eso a todos los asistentes a este seminario creo haberlos convencido hace mucho tiempo cuando decíamos Argentina firma. En el peor momento dije 51-49, pero firma. Y ahora vuelvo a decir, no quiere hacerse cargo, porque el propio fondo dice, mirá, el contexto internacional ha empeorado. Segundo, no hay ownership del gobierno, es decir, no sabemos quién del gobierno toma compromiso con el programa. Tercero, tenemos que corregir la inconsistencia macroeconómica, que insisto, no la genera la guerra, la aumenta la guerra. Y cuarto, tema que no aclara bien el fondo y genera enorme cantidad de sospechas, como ya hizo en abril del 20, cuando Guzmán estaba negociando con los bonistas y dijo en un pésimo título de un paper de 16 hojas, "The Argentine debt is sustainable, but with low probability". Se puso ese título. Ahora volvió a hablar de la sustentabilidad de la deuda, pero no con alta probabilidad. Último punto, que es cierto, pero que lo aceptó el propio fondo, es la primera vez que sale un Extended Fund Facility de 10 años con 4 de gracia que no incluye reformas estructurales. Cuando la historia del Fondo Monetario dice que al país que se le otorgan 10 años tiene que estar en condiciones de demostrar que durante esos 10 años va a hacer las cosas como corresponden a través de reformas estructurales que pasan a ser tanto o más importantes que el propio plan pegatina fiscal, monetario y externo. Esa fue un poco la idea primaria. Y la verdad es que por un momento nos hizo dudar el ministro e hicimos chequear los números y son muy dependientes del precio del gas, porque cada 10 dólares del gas, el pago de gas de Argentina empeora 1.600 millones de dólares. Quiere decir que trabajar con 30 dólares, 40 dólares o 20 dólares empeora 1.600 millones de dólares, lo que acá decimos en esta hoja. En esta hoja decimos que la mejora de los precios de exportación de Argentina genera para el agro 36.000 millones, 36.900 contra 35.200. Hay un empeoramiento, no obstante, en el total agro y energía, porque la energía que generaba 600 millones de dólares de déficit genera ahora 5.000, porque las importaciones de gas suben a 11.700. Por lo tanto, la conclusión básica, total y completa, no hay con guerra o sin guerra, es año 22 contra año 21, gracias a los granos y a la soja, versus el gas, da 2.700 millones de dólares menos en los dólares del sector externo. Esta es la verdad de la milanesa. Ustedes me dicen, si subís 10 dólares más el precio del gas implícito al cual trabajamos, esto empeora 1.600. Y si baja 10 dólares el precio del gas, esto mejora 1.600 millones de dólares. El siguiente tema es que si pago más caro el gas y no lo voy a cobrar todo lo caro que se me encarece al consumidor, aunque de las audiencias públicas le tuerzan el brazo al Instituto Patria y vuelva a haber aumento de tarifas, esto sale 400.000 millones de pesos más. Quiere decir que el efecto neto del empeoramiento internacional, al final del día, no es la guerra, la no guerra, lo que puso Rusia, Ucrania, son los números bien hechos, año contra año, usufructuando la guerra en lo que vendo y perdiendo por la guerra en lo que compro, me hace perder 2.000 y pico, 3.000 millones de dólares.
y aumenta mi déficit fiscal 400.000 millones de pesos. Entonces yo tenía una meta externa y una meta fiscal, y atada a la meta fiscal, una meta monetaria, se me empiojó con estos números. Quiere decir que si le doy bola a Ilan Goldfand y dice, vamos a recalibrar los supuestos, pero no vamos a modificar las metas, y yo veo estos números, digo, bueno, tienen que inventar algo para que estos números empeorados den, si no van a cambiar las metas. Entonces ya me veo venir la trampa, y ahora la vamos a conversar, porque esto requiere dosis adicionales de complicidad del fondo. Por eso se hace muy relevante saber cuál es la opinión de la realidad al final del día. Por lo tanto, la Argentina tiene el siguiente mix. Es todo plincaja la soja, en retenciones y en dólares. Es casi todo contra el gas, excepto una vez más, la potencialidad de vaca muerta, pero cuando voy a los bifes sale plata, en pesos y en dólares. Y es mixto el impacto en trigo y maíz, porque un poco lo exporto y un poco no, y lo que no me hace ruido en materia de precios e inflación en el mercado local. La siguiente historia, en términos de el aumento de tarifas implícito, el gasto público en términos reales, la tasa de interés real, el dólar oficial y los precios y salarios, es que la intención histórica del Fondo Monetario, aunque está gordo y viejo, no es aquel Fondo Monetario que ya desde Seiza hasta el Ministerio de Economía venían por teléfono diciéndote el ajuste que tenías que hacer. El fondo tiene como máximo objetivo encapsular la aceleración de la tasa de inflación, donde seguramente afecta la actividad, pero quiere a su manera, gordo y viejo, y bueno, profundizar un poco el ajuste. El ALACA está en otra cosa. El ALACA ni siquiera acepta el primero, el más liviano, que ni siquiera cerraba. Y es el demandante de tasa de interés real negativa, de anclar el tipo de cambio para no generar más inflación, de postergar las audiencias por un nuevo aumento tarifario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno, que se ha despertado ahora, de la misma manera que Milei como candidato pone a sus rivales a su izquierda, y bueno, en la coalición gobernante la aparición del kirchnerismo pone a Alberto Fernández a la derecha. Alberto Fernández y el ministro Guzmán, después se le cuelgan ahí Culfas o el presidente del Banco Central, aparecen como la parte normal, sensata, a la derecha de lo que está ocurriendo. Por eso pasamos aquel ministro Guzmán que negociaba la deuda, y tantas veces acá dijimos, y la verdad que lo único que quiere es elongar, patear para adelante, colgar la galleta al fondo, etcétera, 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 a tocar timbre en cuanto seminario empresario hay, y hace non-stop Yao, Neuquén, AmCham, sí, etcétera, etcétera, tocando timbre, mostrándose como el garante, pero no le sale tampoco porque termina actuando como comentarista. Entonces, aquí es donde la situación empieza a buscar dónde ponerse respecto a lo que se recalibre a posteriori. La inconsistencia del acuerdo macroeconómico es clara y es previa al shock mundial. Fiscalmente el acuerdo era y va a continuar siendo, a nuestro juicio, aún recalibrado y con el fondo gordo y viejo, incumplible en los pesos nominales originales, calculados al 43 de inflación. Como el recalibramiento no de metas, pero sí de supuestos o de instrumentos, va a incluir 20 puntos más de inflación aceptado por el fondo, la inflación es el socio que va a querer licuar el gasto y recaudar más, pero terminar con números fiscales más negativos que los anteriores.
Si el fondo no cambia las metas nominales, es incumplible aún recalibrado. Por lo tanto, el fondo o cambia las metas nominales, entonces no respeta las metas, o empieza a medir en términos de PBI, donde la trampa es, como se infla el PBI en términos nominales, el ratio déficit fiscal nominal incrementado sobre PBI nominal incrementado sigue siendo 2,5 del PBI, que era el objetivo inicial. Pero nunca el fondo viejo midió en términos de PBI. ¿Para qué? Para que no lo maten con la inflación, porque la inflación lleva a ser trampa. Entonces ahora hay que ver si el gordo y viejo fondo va a ponerse a medir en términos de PBI. Caso contrario, tiene que permitir la variación de metas nominales. Por ejemplo, lo van a ver después, pero la pauta nominal de déficit fiscal era un déficit de 1.700.000 y va a dar 2 y pico. Si no cambias el 1.700.000, tenés que aceptar que te la midan en PBI. Y si no, tenés que cambiar la meta. Monetariamente hablando, ¿cuál era el problema original? Bueno, que ellos decían, ¿cuánto emitiste en el 2021? 4 puntos del PBI para financiar el agujero. Sí, pero no podés financiar todo el agujero ahora. Bueno, ¿cuánto me vas a permitir de emisión directa? 1 punto del PBI. No, pero pará. Si vengo a 300 kilómetros por hora, no me podés hacer poner la marcha atrás. Entonces, empiezan a buscar en la trampa métodos de emisión indirecta. Por ejemplo, dado que en la próxima, en lo externo, no hay otra trampa, hay una permisión, porque el fondo va a devolver parte de los derechos especiales de giro que Argentina le pagó para cumplir la meta de reserva, si no es incumplible. Va a permitir emitir genuinamente contra los derechos especiales de giro que mandó, como si fueran dólares del Toto Caputo, que le daba a Sturzenegger y Sturzenegger contra eso emitía. No termina bien, porque termina con expansión de agregados monetarios e inflación. ¿Pero qué querés? ¿Que no te deje emitir? No tenés que tener déficit fiscal. La suma de emisión directa a un punto del PBI, más esta trampa simple de te dejo emitir presupuestariamente contra los derechos especiales de giro, no alcanza. Entonces acá el fondo dice, anda al mercado local de capitales a buscar la diferencia. Y el mercado local de capitales se nutre de emisión monetaria. Entonces dice, sí, pero no puedo hacer crowding out y que vuele la tasa. Dice, bueno, devolvele las LELIC a los bancos y que con eso compren bonos del tesoro. Sí, pero devolverle la LELIC a los bancos es que le tengo que dar pesos y me dan las LELIC. ¿Y con qué cree que se lo dé? Con emisión monetaria. Viene el segundo mecanismo de emisión indirecta, tercer fuente de emisión monetaria. Bueno, la moraleja de esto es que vamos a tener que discutir en el bloque 3 cuánto da el total de esa emisión monetaria. Finalmente, la meta externa. El fondo le pidió a Argentina que sume 15.000 millones de dólares en 3 años. Argentina dijo, pero poneme el primer año. Dice, bueno, el primer año va a ser 5.800 millones de dólares. A todos los que están escuchando, cumplir la meta externa con 5.800 millones de dólares, que el mercado cambiario de punta a punta, 5.800 millones de dólares en el año, que no va a dar. Dice, ¿por qué no va a dar? Mira a fondo, porque exportación menos importación, menos gas, menos sector privado a cambio oficial, etcétera, no da 5.800 millones de dólares. Bueno, te devuelvo 4.000 y pico de derechos especiales de giro que te lo dejo computar como si fuera un ingreso de dólares genuino. Haces 5,8 menos 4,4 y quedan 2.000 palos. ¿Y eso qué? Y esos 2.000 palos los tengo que ir a comprar al mercado. Claro, no mires mayo, que va a 600 palos,
es cuando la heladería vende helado, mayo, junio, julio, pero 2.000 palos en el año, que no es nada, es raquítico. Si de enero a abril me dio negativo y el año pasado, septiembre, diciembre, por estacionalidad me da negativo, la pregunta que hay, si lo que compro en mayo, junio, julio y agosto me va a servir para bancar todo el año y que me sobre 2.000. Esa es la meta externa. Como ustedes podrán ver, se está jugando un partido chivo. Chivo, no es una cuestión rápida. Finalmente viene el tema de la deuda. El tema de la deuda tiene vencimientos complicados de aquí en adelante, incluido este año. Pero, hay 4 mensajes sobre la deuda. La deuda en la Argentina hoy son 330.000 millones de dólares. De los 330, hay 2/3 en dólar, 1/3 en pesos. 200 y 110, 220 y 110. Vamos a los 220. De los 220 hay 80 organismos internacionales y el resto bonistas reestructurados. Vence un montón este año, pero si el fondo me lo patea y el Club de París me lo patea, me quedan apenas 3 lucas del BID y el Banco Mundial. Si negocio con el BID y el Banco Mundial, no rollover, pero sí fresh money, por ese monto que no es tanto, más o menos a fe. Entonces me quedan los bonistas reestructurados, de los cuales vence 2.000 este año, 4.000 el que viene, y a partir de ahí empieza a subir el monto, que hace pico en 10.000 millones en el segundo año del próximo gobierno. Entonces acá la pregunta es si Argentina vuelve a tener acceso al mercado. Ya a esta altura es futurología eso. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué le cuesta bajar al riesgo? Bueno, porque acá al punto 1 se le dio una respuesta, que es el fondo. ¿Cumplís? Bueno, supongo que sí. Banco Mundial. ¿Le sacás 3 lucas? Supongo que sí. Bonistas reestructurados. ¿Le qué? No, volvés a Wall Street. Bueno, esa es un poco la idea. Y después me quedan 2 bonos en pesos, 2 segmentos en pesos. El segmento Tesoro, con bonos y letras, y las LELIC, que se dividen en 2/3 el Tesoro y 1/3 la LELIC. Donde tienen la siguiente característica, son todos de vencimientos de corto, obvio las LELIC, la gran mayoría. Y también una parte importante de los bonos y letras del Tesoro, más o menos 80% y 20%. Y también no es una casualidad, 80% de los bonos del Tesoro están ligados al SER. Entonces, son cortos ligados al SER, o sea, son difíciles de licuar. Y son difíciles de tomar más duration voluntariamente, aunque sean cautivos. Tenés que dar zanahoria. Entonces ahí se arma un signo de pregunta sobre qué puede pasar. Y lo mismo con las LELIC, donde las LELIC no tienen el problema de estar ligadas al SER, o sea, son factibles de ser licuadas, siempre y cuando pasen 2 cosas. Primero, que se licúen. Llámese que la tasa de interés siga siendo negativa contra la tasa de inflación. Segundo, se elonguen en el tiempo. Y tercero, que eviten nuevas sobrecolocaciones, pero para evitar eso hay que evitar déficit fiscal y hay que evitar que la expansión monetaria vaya mucho más allá de 70%, porque la expansión monetaria neta de nueva colocación tiene que dar no más de 70%, si no se te termina escapando más allá la tasa de inflación. Por lo tanto, los 4 componentes de la deuda ahí están bajo determinada atención. En el bloque 2 les decía, endógenamente se recalibran 2 variables que siempre vienen juntas.
las dos bien, las dos mal, una bien y una mal, viceversa. Por ejemplo, en el 2021 se normalizó positivamente el nivel de actividad. Hizo -9 más 10. Pero se normalizó negativamente la tasa de inflación. Con Macri había sido 50-50, bajó a 36 por la pandemia y volvió a 52. Siempre vienen en yunta. 2022 también vienen en yunta. ¿Y mal en qué sentido? Bueno, que lo que había sido más 10, obvio, se desacelera. El problema no es que se desacelere, el problema es si solo le queda el carry. Entonces, una fuerte desaceleración en la actividad. Y hay una fuerte aceleración en la inflación. Entonces, ¿la inflación empieza con 6 el año? Sí, por supuesto, acá en la gran cantidad que he visto de asistentes a esta web, debe haber el tipo que cree que 60 y pico la saca barata, el tipo que cree que es peor, el tipo que cree que es un montón. Bueno, 60 y pico es un salto inflacionario. Y el carry puede ser desde 1% hasta 3% en el nivel de actividad. Porque el antecedente contundente con el que cuenta Argentina es que cada vez que la tasa de inflación se acelera, el nivel de actividad sufre. Y lo mismo vale para cualquier acuerdo con el fondo, porque en general los acuerdos con el fondo intentan blanquear las variables reprimidas. Entonces, subproducto del acuerdo con el fondo, lo que sí se logró en primer lugar es una descompresión de cómo había terminado el año. Recuerden que el año había terminado fuerte en nivel de actividad, en rebote, en rentabilidad, en pesos que me sobran, etcétera, etcétera, y picante, lo pueden ver ahí en el renglón que dice diciembre, picante en brecha, 100%, picante en riesgo, 2.200, perdón, 1.800, casi 2.000 en enero, y picante en materia de reservas, 4.000 palos negativas en liquidez, 570 apenas porque le metíamos 3.000 de oro. ¿Cómo se recupera esto? Y la brecha flota entre 70, 75 de piso y 100 de punto de inflexión para la alarma. El riesgo flota entre 1.700 de piso y 1.900 de alarma. Y las reservas mejoraron exclusivamente por los derechos especiales de giro y han empezado a mejorar un poquitito el renglón líquido puro, no oro, no derechos especiales de giro, por las compras que está haciendo en mayo. O sea, es una pata esencial la descompresión financiera, pero le está faltando para cerrar, y lo vamos a discutir después, que el Banco Central arme un colchón financiero equivalente a lo que va a perder entre septiembre y octubre. Estamos hablando de 2-3 mil millones de dólares mínimo. Que piensen, mirando la última columna, que no va a terminar de llevar las reservas líquidas negativas a cero. Para eso tendría que comprar 3.800 millones de dólares. Por supuesto, están los DEX que valen y el oro que vale, pero raspando el fondo de la olla. Ese es el mensaje. Segundo tema entonces del bloque 2, que a la inflación macroeconómica, síntesis de lo fiscal, monetario y externo, la tasa de inflación respecto al 50 del 2021 algo más le va a poner. Es 90% local. Después puede venir algo microsectorial y algo del mundo, pero lo básico es local. Más lo que dé la suba de tarifas, que en general en la época de Macri quedó visto que impacta mucho en el bolsillo, pero bajo en el índice, más el deslizamiento del dólar oficial, que ahora vamos a ver,
se le prometió ir par y paso con la inflación al fondo, pero no se está yendo par y paso con la inflación. Más alguna picardía en la importación que podéis llegar a conseguir a precio oficial, pero preciar por las dudas a otro precio. Entonces, bueno, ahí estamos, con enero 3.9, febrero 4.7, marzo 6.7, abril que nos da tenuemente por debajo de 6, y mayo que hoy empieza con 4 cómodo. Entonces se arma una galleta de 16, 17 puntos en el primer trimestre que va a costar bajarlo en el segundo trimestre. De repente podés estar terminando en un acumulado el semestre de 30 y pico % largo. Entonces empieza a ser importante el 60 y pico con el que empieza a aparecer a mediados de año el acumulado últimos 12 meses, pero también empieza a ser muy importante cómo se lo perciba mensualmente. Finalmente, en este segundo bloque viene la inercia del nivel de actividad. El nivel de actividad que se puede ver en la parte del medio, el menos 9,9 y el más 10,3, eso es la recuperación. Pero también vemos el inercial, preguerra y prefogonazo de la inflación y posguerra y postfogonazo de la inflación, que puede hacer que puede impactar un poco más en el nivel de actividad. ¿Y qué estamos viendo ahí? ¿Y qué es si es un arrastre rancio con una economía que hasta decaiga un poquito en el segundo semestre por razones políticas estacionales, da 1%. Y si lográs que el PBI trimestral no caiga y ligás el carry del 2021, da 3% en el techo. Por lo tanto, se cumpliría el circuito de endogeneidad de la tasa de inflación y el nivel de actividad que nos metería en un incremento en uno y desaceleración no traumática en el otro. Finalmente, la política macroeconómica. La política macroeconómica tiene a la política fiscal que hemos denominado como incumplible en términos nominales, excepto que me dejen chequearlo en términos de PBI y merced a 20 puntos más de inflación de como estaba calculada. La meta monetaria del año, que incluye una meta que no es meta, porque la meta es emitir 700.000 millones de pesos. Y el agujero es de 2,5 billones. Quiere decir que sea por la trampa contra los derechos especiales de giro o con la trampa por las LELIC, la madre del borrego acá es que los agregados monetarios van a crecer 60 y pico, 70%, para permitir sobre la emisión directa, emisión indirecta. Entonces está garantizada la tasa de inflación. Y la meta de acumulación de reservas, parece que no fuera mucho comprar 2.000 millones de dólares, pero es punta a punta. Es lo que vendí hasta abril, más lo que compre entre mayo y junio, julio, agosto, que más vale que la heladería venda helado en el verano, neto de lo que puedo perder después. Entonces no está exento que las variables de ajuste ahí sean, si se te va de la mano el salto cambiario, es si la heladería no vende helado a lo largo de mayo, abril, de mayo, junio, julio, agosto, y tiene que comprar dólares porque es el momento que la heladería vende helado. O alguna restricción adicional del cepo o de las importaciones. Porque ahí hay dos cosas. Lo que se me había trazado la moneda y este evento donde les digo que gano en granos, pero pierdo en gas. Por lo tanto, la importación
puede terminar siendo una variable de ajuste. Y ahí están un poco los números. En primer lugar, ustedes van a ver que el fisco del año pasado fue 3.1 del PBI, 1.408.000 millones. Este año, la meta, como dice arriba, es 1.759.000, 2,5 del PBI, calculado al 43 de inflación. Si ustedes se corren a la derecha, calculado al 70 de inflación, puedo bajarla a 2,9, el 3 y pico. Pero es muy próximo a lo del año pasado, que fue 3,1. Y es 2.150.000, no es 1.759.000. O sea, el fondo tiene que dar la complicidad de decir, mirá, te lo dejo medir en términos de PBI, cumpliste la meta y ya está. Donde cuando ustedes ven ahí el componente del gasto público, que crece al 60 y pico %, pero por debajo de la inflación, tiene casi una duplicación de los subsidios. O sea, fíjense que al 1.382.000.000 de los subsidios, lo mirá y se duplica. Y se duplica aumentando las tarifas. Y estamos trabajando con que este aumento de las audiencias sale. Si no, era peor con el Instituto Patria. Por lo tanto, los números fiscales se atascan ahí. Si yo tenía 1.759.000 y voy camino a 2.100.000, 2.200.000, 2.300.000 y me permitían un punto del PBI de emisión, 700.000, y me faltaba 1 billón, ahora me falta 1.600.000. 550.000 lo va a poner la emisión contra los derechos especiales de giro. Quiere decir que 1.600.000 menos 550, me sigue faltando 1 billón. O es la demanda transaccional de pesos o es ir al mercado de capitales. Pero para ir al mercado de capitales tengo que no desplazar al sector privado o hacer volar la tasa de interés. Entonces ahí viene el tercer factor de emisión, no oculto, pero emisión al fin, que es emitir contra las LELIC, devolvérsela a los bancos y permitir que eso sirva como fondeo a colocación de nuevos títulos. Al final del día, emisión de moneda. Por lo tanto, los agregados monetarios van a estar circulando al 60 y pico, 70 anual, que a la postre es la tasa de inflación. Tercer elemento, la meta de acumulación de reservas. ¿Cómo debe ser leído? Mira, vos tenés que aumentar 5.800 palos las reservas. Y neto de algo que consigas, te voy a permitir meter 4.400 de DEX como parte de las reservas. Por lo tanto, te quedan 1.820, 2.000 palos. Los 2.000 palos los tenés que salir a comprar en el año. Si vos me decís que las exportaciones saltan de 77 a 86, es un montón. Y vos me decís que la gente te viene llevando entre tarjeta de crédito los 200 dólares por persona, las ON, los fletes, los intereses del sector privado, 1.300 palos por mes, que es lo que muestra el mercado cambiario, son 16.500 millones de dólares. Y si vos me decís que estás importando 11.500 palos de gas, entonces, 86.000 menos 1.820 que es la meta, menos 16.500, menos 11.500, te sobra 56.000 palos verdes para importar no gas. El año pasado fue 55.400, de acá que la circular del Banco Central dice que dejo importar 70 más que con la cuarentena, nada, o 5% más que el año pasado, el menor. Y ahí está el número. Por lo tanto, la gran pregunta acá es, si tengo que cumplir la meta de 1.820, sí, eso sí, y me da más de 86 la Expo, no tengo drama. Si me da menos, tengo drama. ¿Se achicará la demanda financiera o le meto más Expo? ¿Qué sé yo?
bajará para ganarme 1.600 millones de dólares por cada 10 dólares que baje el gas, el 11.500, y qué sé yo. ¿Tendré que topear a las IMPO en 56.000 palos o tengo un margen o las tengo que bajar? Y bueno, entonces la meta de reservas internacionales, aunque esté la complicidad de te regalo derechos especiales de giro o te presto anticipadamente, mejor dicho, igual requiere un esfuerzo, requiere que anden bien las exportaciones, muy bien diría yo, para saltar de 77 a 86, y requiere monitorear qué pasa con el sector privado, qué pasa con la guerra y qué pasa, y ser muy severo con las importaciones. Por lo tanto, llegado aquí, y ahí estoy en mis 45 minutos, yo diría, se está recalibrando el contexto político. ¿Por qué? Bueno, porque se blanqueó esta cuestión que había nacido así, donde la vicepresidenta por un lado, el presidente por el otro, el ministro que pateaba para acá, pateaba para allá, pateaba ahora para allá, el Cuervo Larroque, etcétera, etcétera, etcétera. There is not ownership, dice el IMF. Y también se recalibra la oposición enfrente, se recalibra el mundo, se recalibraron los precios. Hay que tener cuidado de no jugar con fuego, de tirar de la piola del acuerdo. Que se quiere ir, se puede ir, como dice el presidente. Segundo, endógenamente se está desacelerando la economía y subiendo la inflación. Ese es un recalibramiento endógeno que no le da bola a nadie. Si vos tenés esta política económica, sube la inflación. Después vendrán las opiniones alternativas, la multicausalidad y toda esa historia. Y el 10 arriba no es que hemos iniciado un virtuoso proceso de crecimiento, es el rebote del 9. Finalmente, la recalibración del programa, con todos los IF que hemos mencionado, donde en el fondo es, blanqueemos 20 puntos más de inflación que nos va a dar una mano. Querido Zamba, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Ponés vos ¿cómo se llama? Sacás el PowerPoint y damos lugar a las preguntas, ¿te parece? Dale, dale. Ahí sacan el PowerPoint, perfecto, ahí estamos. Ahí estamos bien ahora, de cuerpo entero. Así que bueno, primero que nada, gracias por la presentación, muy completa. No es un cliché, es una verdad. Muchas gracias, querido. Arranco por un poco retomando esas últimas conclusiones que mencionaste, esto de la recalibración endógena de la economía y cómo eso machea, ¿no?, con la recalibración del programa, porque vos mencionaste que, bueno, vamos a tener más inflación, menos crecimiento, probablemente el target de reserva sea difícil de cumplir. Entonces, en ese combo, ¿cómo te imaginás la respuesta del Banco Central? ¿Va a recalibrar su política monetaria a esta mayor inflación, es decir, una tasa que va a ir acompañando, va persiguiendo atrás? ¿Qué va a necesitar el Banco Central para si no logran esa recalibración con el fondo, acumular esas reservas para no tener unas IMPO tan bajas como las que mencionaste? O sea, acelerar la depreciación del tipo de cambio, ¿alcanza o solamente más cepo y menos importaciones? ¿Cómo ves? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mirá, primero te voy a decir qué les gustaría o qué quisieran, y después en qué puede derivar. Ellos quisieran, si se pudiera, mantener. Cuando digo ellos, estoy pensando en la parte más normal. O sea, ministro de Economía, el presidente. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. Lo que se movieron son ellos. Siempre los que tienen el nexo con el fondo terminan siendo los más normales. Se terminan abrazando al fondo.
vale para otros ministros que ya pasaron también, no solo para él. Así que no es una crítica lo mío ni una chicana. Digo lo más normal comparado contra el ala izquierda o la cama. Entonces ellos quisieran que en la mayor normalidad posible la tasa de interés siempre siga negativa y que el crawling peg vaya por debajo de la inflación. El ala K quisiera súper negativa, línea de crédito productivo y dólar fijo. Eso es imposible. El ala moderada es, ideológicamente hablando, también está a la derecha del ala K, pero en una cosa rara. Ese es el deseo. El estrés test del deseo e ir por algo adicional lo va a dar las compras del Banco Central y su magnitud. Ni que hablar si no compra. Entra en duda si compra no lo suficiente. Y zafa para la pregunta si voy a inventar, ponele que compre 5.000 palos. Entonces ahí se termina la cuestión. Dice, estos pibes son unos fenómenos, pero nosotros compramos 5.000 palos. Vamos a seguir devaluando debajo de la inflación y vamos a seguir teniendo la tasa negativa. Si viene más amarrete el tema, se pone en jaque. Acelerar el crawling peg, pegar el salto, subir la tasa, en sus distintas variantes, nada de shock. Vos tenés que pensar, para que tengas una idea de lo que estamos hablando, que la crítica al atraso fue en el año electoral 2021, y fue 12-15%, contra una inflación que era más baja y una devaluación al 1%. Ahora subieron la devaluación, pero se escapó la inflación. Casi que te digo el atraso cambiario, enero o diciembre, mayo, es equivalente a otro adicional al que traía. Porque si bien fueron devaluando, no traje el cuadro, han quedado por debajo. Por lo tanto, esta conversación, tu pregunta y mi pronóstico la termina de liquidar el buffer o no que pueda armar el Banco Central. Entonces yo te diría, un primer indicador que dejan las cosas como están es que en mayo compre 1.000 palos o más. Eso elonga la discusión. Estás en silencio. Sí. Déjame profundizar un poquito y decirte, ponele que no se dé, que en mayo nos quedemos en 500 palos. Acelerar la depreciación, ¿te ayuda a cambiar tan rápido esa dinámica de acumulación de reservas? Cuando ya es tarde, no. Pero, y en una de esas tenés que saltar un poquito, qué sé yo, porque acá hay otra cosa que debo recordar, no para confundir, sino para ser objetivo y justo, que 120 pesos oficial es un tipo de cambio. Por ejemplo, el de Sturzenegger traído a hoy es 80 pesos. Martínez de O traído a hoy es 65 pesos. Kicillof traído a hoy es 70 y pico de pesos. 120 mangos es mucho más. El hecho de que no atrase violentamente y no tener reserva, porque acabo, ¿qué pasa? Cuando todos esos atrasaban, vendían dólares. El problema acá es que vender dólares no es un instrumento. Tal otro que no te contesté, es que en lugar de acelerar el crawling peg, traben mal cepo. Claro. Suben mal la brecha, qué sé yo. Está bien, está claro. Sí, también tenés algo que hemos hablado en ocasiones anteriores, donde hay un tema también de nominalidad y stock de pesos, que capaz el problema no es el nivel del tipo de cambio real, sino que tenés una inflación atrasada o una devaluación pendiente que va a venir con inflación. Sí. Bueno, vos no te olvides que por eso Macri dejó un tipo de cambio alto, porque Macri no emitió
en sus últimos 2 años el plan Picapiedra, pero devaluó. Entonces no pudo contener la inflación por inflación originada en la devaluación. Lo que viene después es el reacomodamiento de la inflación devaluando menos. Entonces se van turnando quién se le adelanta al otro. Ahí es donde la inflación por arriba de la devaluación 2021 y lo que va del 2022 está cobrándose del 18-19. Y bueno, muchas preguntas que me están llegando respecto de la capacidad del Tesoro de conseguir financiamiento, especialmente, bueno, en estos meses que hay muchos vencimientos. Financiamiento Pero también, en pesos. Sí, en pesos, en pesos. Sí. Vos mencionaste este truco de sacarle liquidez al Banco Central para conseguir financiamiento, pero hay muchas dudas respecto de cuando el Tesoro se empiece a acercar al riesgo de las elecciones, colocar para el año que viene, si ahí va a seguir funcionando ese truco, o va a tener que acortarse mucho en estos meses, o va a tener que convalidar tasas más altas. Es la pregunta. O como está acostumbrado este gobierno, un poquito de todo eso. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuán cautivos están los cautivos? ¿Qué van a pedir? ¿Cómo van a ser los números? ¿Cuál va a ser la duration de la nueva colocación? Está abierta esa respuesta, pero es correcto ponerse a mirar de una manera diferente lo que venía ocurriendo hasta ahora. O sea, no es que cuando a vos se te da la gana, vos acumulás más liquidez preventiva, que es, venimos sobrecolocando. En un mes que te falló, te comiste el colchón. ¿Qué son 300.000 millones de pesos? Nada de colchón. No te olvides que ahí te vencen 3 billones y pico, 4 billones de pesos. Sí, está claro. Pero vos te imaginás que con el nivel de cepo que hay y con el nivel de inversores cautivos, ¿no debería ser un gran problema para el Tesoro, o te parece que lo puede complicar? No. Primero, muy buen punto el tuyo, porque siempre lo debo agregar. No lo agrego porque me traiciona el subconsciente de que todo el mundo lo sabe, y es obvio. Pero hay que decirlo, así que voy a colgarme a lo que dijiste. Es cautivo con cepo. Cautivo sin cepo tenemos un quilombo. Es cautivo con cepo. En Berretalandia, es todo obstáculo, pero es cautivo con cepo. Un displicente diría, ¿y dónde van a ir? A la brecha. A la brecha. Entonces, complica. Por eso todo el tema sectorial del sálvese quien pueda. Déjame los dólares afuera, perdóname, todo eso no puede venir, alivianame el cepo, todo eso no existe. El que pide eso, pide su obviedad. Si alguno de los integrantes del equipo económico, que no puedo decir, porque además están todos separados, no sé quién tiene la manija acá, no tienen la integralidad en la cabeza. Y alguno de ellos cree, vos por ejemplo, el formato de adelantamiento de importaciones o de restricción de importaciones de CULFA es diferente al de PESE. Es una obviedad. PESE dice, no de más que me la vienen a buscar a mí. Y otro dice, tengo que dar porque si no obstruyo la producción. Y bueno, no sé la verdad quién piensa eso, porque empezamos que la Comisión de Valores, que el otro, que fulano, que mengano. No está unificado eso. No hay una sola hoja de ruta, no hay una línea de pensamiento, y cada uno de los ministros o el presidente del Banco Central opina acorde a la quintita que le toca defender. Por eso viene tu pregunta. La tuya es una pregunta consistente. Che, la tasa de interés, con el tipo de cambio, con la restricción, es consistente.
Ahora, como tiene distintos interlocutores que quieren distintas cosas, no sé quién se ocupa de eso. Entonces son los tests, los stress tests, lo que te conducen. Si compro dólares, si rologreo la deuda, y sobre esa base actúan. Está perfecto. Si me permitís refrasearte, sería si el Banco Central va a decidir aumentar la devaluación si no compra reservas. El Tesoro aumentar la tasa si no rolea, y el Banco Central aumentar la tasa si la brecha se le escapa, básicamente. Y sí, Quintitas separadas. dale, y sí, porque digamos, saber qué premio le das a la deuda, porque esto, de nuevo, alguien te diría con total nivel de provocación, y si no va la deuda, ¿a dónde va a ir? Y bueno, a la brecha. ¿Y la brecha hasta cuándo? ¿A qué nivel de brecha? Una vez que pasó el tren y te lo perdiste, después empezás, y a este número voy a entrar. Es una situación peligrosa para confiarse, porque las espiralizaciones no piden permiso. Está claro. Bueno, te conecto un poco pensando esta idea de que el stock de pesos está cautivo porque hay cepo, ¿no? Entonces, capaz, movámonos un poquito más adelante y pensando, porque son preguntas que llegan mucho y todo el mundo tiene esa duda de hasta qué punto se puede mantener la deuda en pesos, que la contracara de hasta qué punto se puede mantener el cepo, y pensando capaz en el gobierno que viene, del color que sea, ¿cómo se resuelve esa, o cómo pensás que se podría resolver esa cuestión, ¿no? Es decir, tengo un montón de deuda que solo la puedo tener si tengo cepo, pero si tengo cepo, tengo desbalances macroeconómicos por todos lados. No, lo que pasa es que, a ver, yo estoy como yo no estoy elaborando un programa desde un partido, me eximo de toda esa presión política y de tener que decir algo que no contradiga al candidato, y ese periodo traumático ya me tocó. Y después encima entra cualquier otro por la ventana. Entonces, viste, la política es quien le dice al candidato que es lindo, rubio, de ojos celestes, y entras por la ventana después ahí. El que le dice, sos gordo, feo, tenés que ir a correr y hacer dieta, ese se queda ahí. Entonces, bajo esa modalidad de trabajo, donde no tenés tutela del marketing para decirlo políticamente correcto, vos lo pensás en forma integral con todo el tiempo que tenés por delante, donde van cambiando los supuestos y los puntos de inicio de la cuestión. No existe trabajar, saco el cepo, dejo el cepo, pongo deuda, saco deuda, en forma aislada. Vos ya te lo tenés que imaginar como en un comando donde todas las manijas las tenés vos. Después tendrás un equipo, pero digamos, está unificado, no hay. Y yo no quiero, pero me llueve en la CIMI. Pero decime una cosa, vos no sos el equipo económico, ¿cómo te llueve en la CIMI? No, pero la CIMI la maneja él. Y a mí cuando me llegan ya es un hecho consumado. Tardaron 2 años en ver que eso no podía ser. O sea, lo que te estoy diciendo con esto es que no me estoy escapando de la respuesta, pero la respuesta en una reforma integral, disruptiva, pero con Banco Central, es pensar todo simultáneamente. Ok. Sí, el famoso programa de estabilización. Y porque si no terminamos en el comentario. ¿Sí? Un programa de estabilización donde no es la estabilización por sí misma, porque si es un gobierno nuevo y que arranca, no puede tener la estabilización como un chiche ahí. Es lo que se piensa en la dolarización. Vos tenés que la dolarización automáticamente vuelve a hacer crecer a la economía y todo eso. No, te ganás un chiche que lo pones ahí. Y Ecuador es Ecuador, qué sé yo, con el monoproducto y que le subió de precio.
No tenían nada mejor, no tenían nada mejor, y tenían con qué hacerlo. Cuando pensás la integralidad, pensás el régimen monetario, fiscal, cambiario, que estabilice, pero simultáneamente las otras variables ligadas a la calle. No es que te autocastrás políticamente, es que lo pensás realmente en forma integral. Si vos no podés juguetear exclusivamente con que vas a hacer un shock de estabilidad basado en la macro y te quedaste ahí. ¿Viste? La política juega, lo sectorial juega. Y además muy importante que el que se está yendo, si al final se va, no comprometa más con derechos adquiridos, cuestiones fiscales y cuestiones sectoriales. Vos imaginate que yo tenga un sector que le permito dejar en este contexto los dólares afuera. Vuelvo al cuadro de reserva, 2080. Quiere decir que en ese cuadro me bajan las exportaciones. Si la puedo dejar afuera, ¿y qué hago con lo de adentro? Sí, sí, después volver atrás ciertas medidas no son tan fáciles de hacer, o bueno, que el resto de los sectores te acompañen esas medidas. Por eso te digo, integralidad es integralidad, tiene que cerrar todo con todo. Si no... Igual, si te interpreto bien, te imaginas una salida más bien gradual, ¿no? Con un cepo que se mantiene, No lo sé, digamos. Okay. Estamos, ¿viste? Hay anuncios y hay instrumentación, pueden ser ambas de shock, ambas graduales, una y una, hay que ver qué te dejan, hay que ver los precios relativos. Acá estamos en el mismo conflicto que yo personalmente tenía cuando en el 2015 en Expoagro Macri anunciaba la eliminación de las retenciones y que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana eliminaba el cepo y había tipo de cambio libre y flotante, inflation targeting y aumentaba las tarifas. Era de una obviedad que eso estaba mal. Pero viste, qué sé yo, lo hablamos acá 200 veces y allá también. Qué sé yo, entonces, hoy se transformó en que todo el mundo quiere ser choqueador. No sabemos ni de qué estamos hablando todavía. Ok, entiendo. Hay que esperar la coyuntura del momento, digamos. Sí, porque el rol del equipo que venga va a tener una influencia en el escenario corriente después. No todavía, más adelante. Sí. Conectando un poco con algo que mencionaste, esta idea del equipo que está desintegrado, digamos, con el gobierno que también parece estar enfrentado, que también lo mencionaste, ¿ves un riesgo importante de acá a las próximas elecciones de gobernabilidad en el sentido de imposibilidad del gobierno de tomar decisiones que quiera tomar, o riesgo de que capaz no, por esa imposibilidad se pueda caer el acuerdo con el fondo, algún tipo de riesgo más de cola, digamos, previo a las elecciones, o sea, coyuntural de macro? A ver, el acuerdo con el fondo, si tiene un problema, se cae el balizamiento. No otra vez, como que te digo, che, estábamos mirando las dos luces esas para entrar por ese canal y se cortó la luz, qué sé yo. No quiero subestimar el acuerdo. El acuerdo cumplió un rol que era decir, somos occidentales y no pateamos el tablero. Y entrate en esto. Se blanqueó el hambre y la gana de comer, el acuerdo por resignación. Todas esas cosas, cuando las dijimos en su momento, generaban carácter pesimista, es decir, estos tipos siempre pesimistas. No es pesimista, terminó en eso. Entonces, ahora te digo, y se cae el acuerdo, qué sé yo, vamos a ver bajo qué formato, si es un waiver, y la cercanía al final del camino. Segundo, yo creo que el gobierno, cada vez que quiere hacer algo pseudo derechoso, para que entendamos de qué estamos hablando, se le pone el ala izquierda. Y cada vez que quiera ir a un disparate del ala izquierda, la oposición
no es que se le opone, la tiene que controlar para no dejar cosas incumplibles como todo lo que quedó 2008-2015, que después fue imposible de sobrellevar. Y ese es un escenario donde Berretalandia es un lujo. La decadencia no revierte y la expectativa por lo que va a venir se incrementa. La probabilidad de quilombo no es cero. La probabilidad de espiralización no es cero. Pero yo siempre he dicho que es baja, que tenés que hacer mucha macana. Después se fue acoplando más gente, porque son vagos. Pasan de la hiper a que lo controlan, no tienen conducta homogénea. Entonces van y vienen, qué sé yo. Hay que hacer muchas macanas, tiene que ser muy desordenada la política, muy desordenado el mundo. Y las macanas tuyas de carácter macroeconómico para entrar en un sendero conflictivo. Ok, y en ese sentido de espiralización y esa endogeneidad macro que estás hablando, ¿cómo ves la respuesta del gobierno a esta aceleración o a este shock inflacionario, adelantando paritarias, dando bonos a jubilados? ¿Te parece que eso es de única vez? ¿Qué impacto puede tener en esa endogeneidad? ¿Te preocupa o cómo lo estás viendo? Esas son las cosas que compensan la inflación, que resultan preocupantes en términos de que no se excedan, pero no terminan en derechos adquiridos. Lo previsional es más jodido. Okay. En el fondo, el adelantamiento de salario mínimo y los bonos y qué sé yo, es que venías diciendo que es 40 y termina en 60. La paritaria dice 60, no son Rodrigazos, corren de atrás de una tasa de inflación que subió. Y la velocidad de ajuste, no sé, por ejemplo, yo veía la paritaria de comercio, 6% cada mes, es una indexación mensual, ¿no? O sea, bueno, yo cuando pienso las cuotas, uso esa tasa para ver si las bueno, tengo. es que bueno, ese es otro problema de una herencia complicada, muy poco valorada cuando se estudia el periodo Remes, Lavagna, Prat-Gay, del kirchnerismo, porque de la misma manera que vos ahora tenés el bocho que se te está armando a 6 mensual, a 5 mensual o a 4 mensual, es decir, a algo mensual. En aquel momento, después de semejante cambio abrupto de precio relativo que imprimió Reme, la inflación dio 3 en el año. Porque no había una economía indexada. El shock devaluatorio fue tomado como un cambio de precio relativo, once and for all, prácticamente sin pass-through. Mirá lo que vale la conciencia de estabilidad. Imagínate que no dejaban caer al dólar y no el déficit fiscal porque no había. La emisión de moneda por compra de dólares llegaba al 60 anual y la inflación dio 3. Se estaban recomponiendo los saldos reales, además. Pero no había mecanismo indexatorio. Sí, y en ese sentido, y ya llegando al final, ¿te imaginas cuánto le puede llevar a Argentina a romper esa inercia que viene acumulando? ¿O en dónde te imaginas el techo? Digo, en el sentido de qué quiebre estructural tiene que haber para que no sigas con esa inercia que cada vez se acumula más y parece cada vez más difícil de romper. Y bueno, va a ser acorde a las condiciones iniciales y a la dureza del programa. Y que salga bien. Pero tiene que ser en un periodo de tiempo acotado. No puede durar mucho, pero no son el primer día, ¿no? Depende, vuelvo a decirte,
depende de los precios relativos que te dejen. Para el lanzamiento de un programa vos tenés que, la primera idea sobre sostenibilidad y credibilidad del programa es la credibilidad de las personas y la confianza, pero inmediatamente viene la sustentabilidad del proceso. Entonces yo tengo que empezar a decir, mira, yo a estos tipos los quiero, estos tipos me gustan, estos tipos son profesionales, presentaron algo que no cierra ni con cola, debes evitar eso. Eso le pasó al equipo económico de Macri. Que no cerraba ni con cola el modelo. Sí. Ok, bueno, para cerrar la última, no sé si querés hacer algún comentario político de cómo ves cómo se viene presentando la elección del año que viene, que parece lejana, pero en un par de meses ya empieza la campaña probablemente. ¿Cómo te imaginas que influye esa elección? Yo diría, primero no soy analista político, pero déjenme que les transmita mi punto de vista. O sea, primero empezar por el oficialismo. El oficialismo tiene la obligación de no generar un conflicto institucional con una ruptura. Entonces, vamos a decir, bueno, no rompen, pero piensan en su futuro. El presidente ayer rompió el hielo. El presidente, yo lo estaba esperando, porque no tiene más remedio decir que él va a continuar. ¿Qué va a decir? Que se va a ir. Si él dice que se va a ir, dentro de 2 meses no gobierna más. El que está escuchando a alguno dirá, hoy gobierna, sí, hoy gobierna. Si dice yo me voy, ya está. Segundo, no obstante que él está y dice eso, está claro que hay por lo menos 2 segmentos adicionales en la coalición oficialista que piensan que es su vida en el 2023. Una es el kirchnerismo, que tendrá que decidir si quiere tener un candidato y dónde se para. Y otra es lo que quede de peronismo, no sé cómo llamarlo, de los gobernadores, no feudal. Supongo que el peronismo feudal está con el kirchnerismo, qué sé yo. Y tiene un caso particular en la provincia de Buenos Aires, que donde quiere ir el kirchnerismo, pero están los intendentes. Que mientras el kirchnerismo recién asumía y tenía con qué, se están alineados. Pero ahora que no tiene con qué, no van a ir a imponerle las cosas. Van a decir, mirá, lo sumo, querés que Cristina sea senadora acá, que sea, pero tenés que venir acá a hablar con nosotros. Entonces, esto es todo un menjunje mucho más vinculado al 2023 que a la gobernabilidad ahora. No levanta con un crique ninguna medida, con 100 criques. Piensa en el futuro. Puede romper a futuro, pero me parece que tienen clarito que no pueden tirar de la piola en el presente. Y después está la oposición, que tiene que resolver cómo en la PASO. Si dejo la coalición cívica de lado, que creo que no tiene candidato. Si el radicalismo va a tener un candidato y si el PRO va a tener un candidato. Y cómo se eligen en cada área para ir a una PASO one-to-one, porque si no es una carnicería. Y después está Milei. Y habrá que ver si la bronca que está reclutando en la ambulancia de la gente se mantiene o, llegado el momento, tiene miedo. Después el escenario peor de todos para mí es ruptura y Milei, porque ahí te quedan 5. Ahí sería peruanización o chilenización o 2003ización. Sí, está claro. Bueno, Carlos, gracias por participar. La verdad que por favor. Un placer como siempre, un gusto charlar con vos. Bueno, gracias a todo el mundo por haber subido. Espero que les haya parecido interesante, que mis preguntas hayan representado las de ustedes.
Y bueno, supongo que nos encontraremos la próxima.